Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video en el que vamos a hablar, por supuesto, y como no podía ser de otra y como estamos acostumbrados y por lo que ustedes vienen a este canal, los que vienen diariamente y les agradezco de verdad la fidelidad sobre el Real Madrid. Sobre varias cosas, sobre todo teniendo en cuenta actualidad. Ya por fin, muchachos, nos quedan un par de días para que se acabe el parón de selecciones. Los futbolistas regresan con sus respectivos clubes y bueno, ya el fin de semana tenemos partidos de fútbol. La siguiente semana ese partido en Anfield, que seguro más de uno nos tiene con los mojones aquí, me perdonan la expresión, pero es que es una absoluta realidad. Creo que puede marcar muchas cosas en lo que es por lo menos esta mitad de temporada, y cuidado si no la temporada completa. Así que bueno, echarle un vistazo a ese partido en Anfield y pensando que el equipo pues va a dar la talla como seguramente nosotros queremos y necesitamos. Así que vamos a hablar varias cositas que me gustaría analizar con ustedes, y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar hablando, muchachos, de algo que bueno, es una información que se filtra a través de José Félix Díaz en el diario Marca, y que bueno, creo que la dio el día de ayer o esta mañana muy temprano, en el que habla de el nombre del momento, seguramente el entrenador, o el nombre del momento, no, tal vez no por el momento en el que vive su equipo, pero sí porque las últimas informaciones que van en torno a él es que de alguna manera este hombre podría estar pensando en, yo qué sé, intentar cambiar de rumbo, cambiar un poco su futuro, y parece que hace unos días se decía que que ya había tomado una decisión de abandonar el Bayer Leverkusen. La información de José Félix en este caso es que este hombre, Xabi Alonso, va a tomar su decisión en el próximo mes de marzo de ver si definitivamente abandona o no la institución del Bayer Leverkusen. Yo tengo la sensación de que va a acabar abandonándolo, y que bueno, tal vez esto que sale hoy es para intentar mantener las aguas un poco tranquilas, teniendo en cuenta que bueno, no es sencillo decirle a tus futbolistas, mira, me voy a marchar al final de temporada con la temporada avanzada. Y yo creo que va un poco más de la mano con esto, porque seguramente Alonso, y la sensación que tenemos todos es que le está quedando bastante pequeño este equipo que estamos viendo de este Leverkusen, pese a lo brillante que lo hicieron la pasada temporada. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque bueno, sabemos que uno de los intereses aparentemente del Real Madrid es contratar a Alonso para que sea su entrenador en la siguiente temporada, y bueno, me parece que sería un fichaje más que interesante. Sería darle un poco la vuelta a lo que venimos viendo en cuanto a entrenadores del Real Madrid. Sería algo diferente, una propuesta diferente, que ya después puede salir mal, pero de momento a mí me parece que sería una apuesta más que interesante. ¿Y por qué les estoy añadiendo esto? Porque también hoy el medio de comunicación The Athletic ha informado que cada vez está más cerca una posible renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. A mí ni me va ni me viene, pero les digo todo esto porque también una de las informaciones era que a Alonso también le pudo haber llamado la atención un Liverpool de la vida, un Manchester City, que bueno, ya es seguramente el primer escalón para cualquier entrenador de fútbol. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. No digo que vaya a ser imposible, pero digo que va a ser bien difícil, porque por muchas cosas, sobre todo la relación de los técnicos con Florentino Pérez, a mí me llama mucho la atención. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que acaba pasando con Alonso. Claro que me gustaría, pero vamos a tener un poquito de paciencia. Igual Ancelotti viene y se manda una segunda mitad absolutamente bestial y se termina quedando porque gana la Liga y la Champions. Vamos a verlo, porque esto hay que tenerlo en cuenta y hay que darle, por supuesto, un poquito de seguimiento. Otra de las cosas que, bueno, leí el día de ayer, y es que, bueno, según Relevo, el Manchester United es uno de los 3 equipos de Europa interesados en fichar al extremo brasileño jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, de 24 años. Vinicius Junior, el que es considerado por muchos, incluyéndome, el actual mejor futbolista del mundo. Seguramente tiene mucho mercado. Seguramente si el Madrid el día de mañana decide ponerlo en el mercado de alguna manera, van a llegar 1500 ofertas, cada una seguramente mejor que la anterior, y no me queda ninguna duda de ello. Pero aquí hay varios factores que hay que añadir, más allá de lo sentimental, que si me preguntas te voy a decir obviamente cómo vas a dar salida al mejor futbolista del mundo. Hay que entender siempre que esto es un negocio. Yo creo que después de la salida de Cristiano del Real Madrid, que muchos no entendimos, a muchos nos dolió, nosotros como que aprendimos a vivir con
con el hecho de que el fútbol es un negocio. Nos dimos cuenta que cada vez el fútbol era más negocio que otra cosa y yo creo que ya lo entendimos a la perfección. Y aquí para esto, en este caso muy concreto, no veo que sea descabellado el hecho de que el Real Madrid y Vini terminen separando sus caminos. Me duele siquiera pensarlo, pero es una realidad todo lo que ha pasado Vinicius por jugar en el Real Madrid, porque básicamente lo de Vini es porque es el mejor y porque juega en el Real Madrid. Probablemente algún día se canse, el Madrid también a lo mejor intente sacar provecho teniendo en cuenta que las cosas no están resultando y que no faltará el tonto que piensa que es culpa de Vinicius porque está jugando en la posición de Mbappé. Más allá del aspecto sentimental es que me parecería viable que en algún punto estos decidan separar sus caminos o al menos que el Madrid termine reventando de alguna manera el Mbappé o termine de darle encaje deportivo porque es evidente que no está funcionando. Pero, a ver, seguramente el Manchester United es uno de esos pocos equipos con la capacidad financiera económica para pagarle un salario que seguramente va a pedir Vinicius Junior, lo que probablemente sea el mejor contrato de toda su carrera. Estamos en 25 años. Cuando tenga 25 años va a firmar por 5 años tal vez y sería hasta llegar a los 30 y bueno, sabe que va a ser el mejor contrato de su carrera, al menos que se mantenga y pida una renovación, eso está por verse. Pero que Vinicius Junior, más allá de lo que pueda aportar económicamente, viendo lo que se ha visto de este United en cuanto a deportivo, cómo ha reventado futbolistas, es una absoluta trituradora. Probablemente solo por detrás del Milan de unas temporadas y del Barça encontramos al Manchester United en cuanto a disfuncionalidad. Es una absoluta locura. Así que bueno, me costaría ver muchísimo a Vinicius en un Manchester United, pese a ser un futbolista absolutamente autodependiente, es decir, que solamente depende de él muchas veces. Me parecería que tanta disfuncionalidad terminaría por llevárselo por delante. Así que bueno, vamos a ver, pero es la información que hay. Repito, me cuadraría totalmente que en algún punto se presente esto por varios factores que si quieren lo analizamos en un video más completo específicamente de esto, pero que me cuesta ver a Vinicius en el United y no creo que sea tan tonto, a menos que le ofrezcan una cantidad de dinero tipo Arabia. Me cuesta mucho verlo, la verdad. Chicos, quiero que cerremos con este TikTok que me he encontrado. No sé, hay mucha gente que dice que no es serio lo de TikTok, pero es que aquí uno se consigue cositas interesantes. Y fíjense en este video que me pareció sencillamente brutal. Fabrizio Romano se ha hecho eco de estas palabras de Marc Casado. El día que ganamos al Real Madrid 4-0 en el Bernabéu fue el mejor día de mi vida en el campo de fútbol. Pero no soy antimadridista, soy culé y un fan del Barça. Hombre, un poco antimadridista sí que eres, teniendo en cuenta estas palabras de jugadores del Real Madrid. Camavinga cuando llegó al club: quiero ganar 6 Champions. Tchouaméni: le dije al presidente que hiciese más grande la habitación de los trofeos. Valverde: ganar la Champions 15 será algo increíble. Bellingham: vine aquí para ganar muchos trofeos. Curiosamente, jugadores como De Jong dijeron: espero ganar 5-0 al Real Madrid. Jordi Alba: ganar al Real Madrid es como ganar la Champions League. Y ahora lo de Casado. Como dijo Mourinho, en Barcelona solo se les enseña a odiar al Real Madrid. Están traumatizados. Bueno, aquí está este usuario, se llama Lico Madridista. Creí la otra vez que reaccioné a un video de él en mi otro canal que era Kiko Madridista, pero bueno, se llama Lico Madridista. Y es que me parece sencillamente demoledor. La podredumbre que tiene esta gente es tan loca, muchachos, pero tan loca, que no les importa absolutamente más nada que no sea ganar el Real Madrid, que un futbolista. Yo puedo llegar a entender que haya sido el mejor día de su vida, teniendo en cuenta que es un muchacho joven y que no haya vivido tantas noches gloriosas y que probablemente si se mantiene en el Barça no vaya a lograr tantas noches tampoco gloriosas. Pero es una realidad que el futbolista del Barça está diseñado, está como creado, está como formado desde aquí arriba para odiar al Real Madrid más que amar incluso al Fútbol Club Barcelona. Y no hace falta sino ver este tipo de declaraciones para poder entender que lo que tienen es un odio irracional. Quedó evidenciado hace poco con el tema este de las Champions robadas que les había quitado la cuenta esta de estadísticas de no sé qué, que después se descubrió que era un fake. Es absolutamente aberrante lo pequeñitos que son, comparándolo con la mentalidad que llega un futbolista del Real Madrid. Pero bueno, sencillamente increíble. Aquí voy a dejar este video, esperando que por supuesto lo hayan disfrutado, que me dejen saber su opinión en los comentarios, que me dejen su like.
Suscríbete si es que aún no lo estás y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.